No sé decir te quiero, pero me entrego. No cantaba en lo absoluto, o sea, solo era percusión. Hablar, pero sincero. Y después pues ya tomé la decisión de que quería dedicarme completamente a la música. La música es una esposa demasiado celosa. Quizás no el indicado, pero me ofrezco. Lo más difícil de esta vida es dejar de comer y abandonar una canción. Haga reggaetón, música de banda, música norteña, música de iglesia, lo que usted quiera, pero hágalo bien. Quizás un poco tosco, pero Hoy en día, yo considero que todos los músicos deberíamos ser pedagogos. Ese es mi vicio, busca por dentro amor. Bueno, bienvenidos una vez más a su podcast, a toda la gente que está escuchándonos. Hoy estoy con el talentosísimo y gran músico Felipe Salcedo, más conocido como Pipo Salcedo, ¿no? Sí. ¿Qué más, Pipo? ¿Cómo estamos? ¿Qué más, Lejo? Bien, chévere, acá compartiendo, que eso es lo más importante, ¿no? Compartir. Pipo, yo no trato como de poner o estigmatizar a muchas personas con su background, ¿no? Sin embargo, pues sí me gusta empezar preguntando, ¿no? ¿Quién es Pipo y cómo llegó a este tema de la música? Bueno, en principio, pues, yo soy profesional en comercio exterior de la Universidad de Santander. Ok, mira. ¿Por qué estudio comercio exterior? Hay muchas razones, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo estudio, todo lo que uno haga, todo lo que uno aprenda es valioso y lo veo de esa manera, ¿no? Con la música, pues, de una u otra manera, todos los que nos dedicamos a la música en algún punto, pues, tuvimos una relación con la música cercana desde niños, ¿no? De papás, abuelos y toda esta cultura como de escuchar música, tocar instrumentos y eso. Entonces mi familia, pues, tiene estas costumbres, ¿no? Un poquito más melómanas, porque en mi familia no hay músicos, instrumentistas, pero pues disfrutaba la música siempre, la escucha, ¿no? Incluso a mí cuando me preguntan por qué canto canciones de los años 60 a los años 70, ¿no? Total. Pero es porque hubo esa, digamos, esa costumbre de los abuelos, de los papás, de que era muy sagrado escuchar música. Y pues quienes tuvimos esa fortuna, pues en ese momento no lo veíamos así, ¿no? Lo veíamos más como el castigo de sentarse a escuchar el lado A y el lado B del disco completo. Y como que uno no ¿Y disfrutaba te eso. tocó el abuelo con LP? Sí, en esa claro, época? claro, los LP. Y casualmente cómo son las cosas, ¿no? Ahora tengo LPs ahí. Entonces, pero en ese momento no lo veíamos así, ¿no? Por el contexto de que estábamos niños y bueno, todo el cuento. Pero queda ahí sembrada la semilla y de ahí en adelante, pues, siempre estuve vinculado a la parte musical. Pero instrumentalmente empecé cuando estaba estudiando en la Universidad de Santander. Conocí al maestro Oscar Contreras, que fue mi primer maestro. Excelente percusionista de melódicos, de alquimia, de muchas orquestas pues, viejas de Colombia. Y él fue el primero que me vinculó pues, a la parte instrumental, ¿no? Ya propiamente hablando así, instrumental. Pero hubo un clic, es decir, como que tú dijeses, mira, él me dijo algo, como que yo dije, uy, No, yo empecé con guitarra. O sea, todos en la casa tuvimos como una guitarra, ¿no? La guitarra del papá o la guitarra del abuelo, la guitarra tal. Yo empecé tocando guitarra, ¿no? Entonces la guitarra era como el instrumento ahí, el primero, ¿no? Y tal. Cuando yo entré a la Universidad de Santander conocí al maestro y el maestro me acercó a los instrumentos de percusión, ¿no? Ahí yo creo que fue donde fue el clic porque, claro, yo tenía en la cabeza la guitarra, pero cuando empecé a conocer de los instrumentos de percusión con él, todo dio el vuelco, ¿no? Y la guitarra prácticamente se abandonó y me sumergí completamente en la percusión. Entonces, desde ese punto fue como que de verdad cambió el asunto, ¿no? además que la música se concibe de Desde otra otra perspectiva, perspectiva. exacto, Claro, otra total. perspectiva, ¿no? No cantaba en lo absoluto, o sea, solo era percusión. Y estoy, ¿no? Completamente feliz con que era esa percusión. Y yo era feliz dándole a los tambores, era feliz. Ahí fue donde se hizo el clic, ¿no? O sea, donde como que cambió la percepción. Y ahí fue cuando ya empecé a considerar que, hombre, podía hacer algo de lo que podía hacer el resto de mi vida. Y ese fue como el principio. Hay una frase que dice que en sí la música, dependiendo del ritmo, del instrumento, del momento, infiere en nuestros estados de ánimo. Otros, por el contrario, dicen que lo proyectan también en el proceso. ¿Tú eres consciente de la relación que hay en el amor, digamos, o en todo el ser como tal integrado hacia el instrumento? Pues pasa una cosa que yo no me daba cuenta con la guitarra, que pasa con la percusión. Que literalmente el cuerpo humano tiene un ritmo, ¿no? La sangre va a un ritmo. De hecho, en el universo dicen, ¿no? Que Todo. hay toda una música. Entonces, yo lo relacioné mucho con eso, ¿no? Pues sentí que me vi más conectado con ese tipo de cosas
a manera, digamos, de como persona, ¿no? Ya después viene ya después viene la parte técnica, que es como estudiar y todo el cuento, ¿no? Eh, pues como muchos pues yo estudié mi carrera primero y pues no tuve la oportunidad después de entrar a estudiar música, ¿no? Era complicado en ese momento. Entonces nada, seguí mi vida normal como cualquier otro empleado de la rama pública. O sea, Porque alcanzaste a ejercer tu profesión como sí, tal, sí, sí, ¿sí? fui el jefe de cartera en el Erasmus Meos. Y toda esa parte numérica, ¿no? Ahí toda Claro. aburrida de la vida. Pero no, o sea, todo eso es un aprendizaje y después pues ya tomé la decisión de que quería dedicarme completamente a la música. Ese cambio es duro Sí, porque generalmente si hay algo que yo siempre lo he dicho, que hay algo que nos duele a nosotros, son los cambios, evidentemente, eso es obvio, pero sobre todo cambiar los sesgos, ¿no? Muchas historias cuentan que si no estudia esto no lo apoyo con nada, o si es esto no es más. Y viene un poco al tema de que nosotros culturalmente no apoyamos tanto el arte desde ese modo porque se ve como son hippies, tendemos como a etiquetarlos, ¿no? Como a gente extraña que no es el común, que va a la oficina de 8 a 6, etcétera, etcétera, ¿cierto? sí, claro. Pero ese cambio fue producto de que estando en tu proceso dijiste un día, no, es que yo no sirvo para esto y me voy para No, allá. hay una decisión pues las decisiones hay que tomarlas, ¿no? A lo que uno quiere que sea los días de la vida de uno, ¿no? A veces uno se ve obligado a muchas cosas, pero pues esa obligación también tiene un aprendizaje. Digamos que estaba cómodo, de cierta manera, hablando económicamente, pues sí, con un trabajo, estaba ascendiendo, sí, pasé de ser auxiliar a ser ya jefe de un departamento y todo. O sea, muchas cosas se lograron, pero y se aprendieron, pero al final, o sea, no digo que esté mal, ¿no? Porque hay mucha gente que lo disfruta, pero pues en mi caso era, no quiero que mis días sean de 7 a 7 de la noche todos los días y terminar cansado un sábado y no querer hacer nada Y pedir permisos para vivir. y pedir permiso para vivir, exacto. Lo que pasaba era que yo en ese momento estaba terminando mi tesis de la universidad y estaba trabajando y claro, era pedir permiso para la tesis y después salían algunos viajes para unos festivales para tocar, entonces era pedir permiso para poder ir a los festivales. Afortunadamente tuve jefes increíbles, muy buenos, di con jefes muy buenos y entendían la situación. Pero pues siempre era yo siempre lo decía que era como vivir dos vidas, ¿no? Entonces, vivir dos vidas desgasta, ¿no? Todo el tiempo. Entender la decisión para el resto de las personas es complicado porque pues la estabilidad genera un confort que no solo para uno, sino para el resto de las personas que están al lado, ¿no? Pero al final dije, no, pues yo cuando renuncié tenía 23. Sí, entonces yo dije, lo hago una vez porque después de pronto me voy a arrepentir, ¿no? Quizá con los años te vuelves un poco más aferrado a ciertas... Sí, sí, entonces yo dije, no, pues si no lo hago, de pronto estoy joven y si de pronto la embarro, pues de pronto puedo retomar en algún momento más adelante, ¿no? Pero la idea era en principio como tomar la decisión y hacer. Conforme vas avanzando, vas estructurando tu estilo de vida o vas quitando o agregando cosas. Siento que la música en parte funciona así, es decir, cuando tú vas a componer, juegas como que agrego esto, aquí subo, aumento, disminuyo y empiezas a jugar un poco con el tema de la melodía. Lo mismo sucede también cuando estamos en la vida. Por eso el tema de los cambios, ¿no? No, y cuesta, ¿no? Pero como todo, pues es que normalmente el ser humano le cuesta, ¿no? Ese tipo de cambios trascendentales, ¿no? El ser humano quiere que todas las decisiones se tomen en el exterior, pero no de uno para afuera, ¿no? Y son varias etapas, ¿no? Al principio con la música uno tiene una vaina de que quiero viajar, quiero tocar, quiero conocer, quiero... La vida de La vida rockstar. del rockstar y todo el cuento. Y tuve la fortuna de hacerlo, o sea, en el sentido de viajar a los festivales, de conocer, de tocar con mucha gente, de comer, de compartir, de hacer música en los lugares más inhóspitos. O sea, todo esto tuve la oportunidad, ¿no? Entonces, también es un proceso que hay que pasar porque si no, entonces uno no empieza la otra etapa que es el orden, ¿no? El orden de... Finalmente es un trabajo también, ¿no? Y también es que yo siempre lo he dicho y la música es una esposa demasiado celosa, demasiado celosa. La música puede llegar a un punto en que uno lo controle completamente, uno no quiere hacer nada más si no está centrado en eso. Y no necesariamente tiene que ser así, ahora entiendo que no debe ser así porque pues uno también es un ser humano, ¿no? O sea, a uno también le gustan hacer otras cosas Claro. y cada cosa tiene que tener su espacio y ya después entra la etapa de, hombre, está bien, digamos que hay personas que nacen afortunadamente con un talento, ¿no? Y les cuesta menos el camino, pero se termina uno dando cuenta que hay que estudiar igual, o sea, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que
sí, tener un orden con todo. Saber generar esos cambios cuando se debe y cómo se debe, porque no es simplemente como esto es lo que está de moda, hagámosle por ahí, sino generar una estructura también que no salga de tu esencia. Pero ¿no te parece que hay artistas a nivel mundial que nunca decidieron cambiar ese estilo y que por el contrario se fueron así? Ejemplo, tú escuchas una canción de Maná de hace 20 años y escuchas una quizá de hace 10 o 5 y generalmente dices, es Maná. Yo considero que igual ellos tuvieron éxito desde su punto y pues al final es subjetivo el tema del éxito, pero ¿concibes de alguna manera la música así? Es decir, como me voy por mi línea y no importa lo que pase alrededor. Lo que pasa con eso es que antes luchaba mucho con eso, ¿no? Antes luchaba mucho porque hay un movimiento, pues obviamente en la industria, ya en la industria musical, que pues que no podemos ignorar porque es que está Claro. ahí y tampoco nos podemos tirar de puristas y de sí, como de... Y vivo del arte. Y vivo del arte, no, o sea, hay que entender que también hay un movimiento cultural, hay una industria ya creada, hay un movimiento de intereses también, y funciona así, y tampoco sí, podemos venir a cambiar el sistema, funciona de esa manera, pero ya uno entiende con el tiempo que uno puede, a partir de lo de la esencia y las influencias que uno pueda tener, en este caso, pues, por ejemplo, mi familia es salsera, ¿no? Y mi familia todo el tiempo fue salsa, 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 bueno, salsa, bolero, salsa, bolero, salsa, bolero, salsa, bolero. Entonces, digamos que eso es lo que yo tengo, ¿no? Y pues también tengo que entender que de pronto, como me decía el maestro Alex Icot Batúa, un baterista senegalés con el cual tuve la oportunidad de hacer un taller, me decía, yo soy senegalés y yo no llego a Berkeley en Boston a tocar jazz, porque es que ellos son los que tocan el jazz. Como le digo a alguien de Nueva Orleans que esa vaina ya Sí. prácticamente lo tienen ahí, yo no es mi fuerte, ¿no? Entonces lo que hay que entender Claro. también es que, por ejemplo, el fuerte de él es los ritmos africanos, porque nadie más en el mundo los puede entender mejor que él, ¿sí? Quizás obviamente se pueden aprender, pero hay algo ahí y pasa lo mismo con la esencia musical de todos, ¿no? O sea, yo considero que esa parte de la influencia musical y de los sonidos que se identifican, por ejemplo, en el caso de Maná, pues los hace Maná, o sea, finalmente los hace a ellos Maná y el tema es que pues no podemos ignorar que pues es una banda que ahorita puede hacer una gira y llena los estadios igualito. Y yo he entendido una cosa con respecto a la música que todo tiene su público, la música tiene... Yo he escuchado cosas rarísimas con todo, o sea, con todo el respeto, pues con toda la vaina, he escuchado cosas rarísimas y que de pronto no son tan digeribles para mi contexto, ¿no? Pero hay un contexto que lo entiende, ¿no? Y lo apropia, ¿no? Y bien, porque pues de eso se trata, ¿no? De ahí viene lo siguiente, y es que, digamos que toda mi influencia va hacia la salsa, el bolero, lo que sea. Tampoco el hecho de cerrarme a la posibilidad de escuchar, por ejemplo, un reggaetón, ¿sí? Porque lo satanizo y ya no existe nada. Pero sí siento que hay personas o cosas que están haciendo cambios o cositas o agregando cositas que uno dice, ve, esto quizá yo me puedo ir por ahí, de repente en mi oído puedo ir encontrando cositas que digo, esto quizá me puede servir para un proyecto a futuro. O simplemente como una cultura general de decir, mire, es que la industria se está moviendo así, así, así. O sea, siento que abrirse un poco a esa posibilidad también nos da una capacidad de ser maduros dentro de la industria. Es que los públicos son distintos y si uno está haciendo música para músicos, pues claramente, evidentemente, pues un reggaetón pues va a quedar demasiado corto, ¿no? Pero digamos si uno está haciendo música para el resto del mundo y cosas, pues digamos que uno ya no puede ser tan estricto y purista en ese asunto, ¿no? Ahora, lo que sí tengo claro es que pues yo tampoco puedo opinar, o sea, yo sí considero que el asunto del opinar sobre un género o sobre alguna vertiente musical o algo, sin haberlo tocado, sin haberle metido como la vaina, por ejemplo, en la parte musical que pues, se critica tanto el reggaetón y todo eso, pero, pues, pero también cuando se toca hay que tocarlo bien y hay que hacer las cosas bien. Y todo tiene también una raíz y cuando uno entiende de dónde vienen las cosas, por qué se da de esta manera, por qué el movimiento es de esta manera, pues ya uno va entendiendo un poquito más y va dejando de satanizar tampoco las cosas. Claramente, hay una cosa y es donde nadie lo puede tocar a uno, que es en el espacio de uno. O sea, el hecho de que yo pueda hacer reggaetón o pueda hacer otro tipo de música o reggae, lo que sea. Finalmente, lo que yo cuando me siento a escuchar música, pues yo escucho la música que me gusta. O sea, Eso te iba a decir, una cosa es la música que tú respetes o digamos toleres como tal, pero otra cosa es la que tú agarras en tu playlist y dices, mire, me voy de viaje, voy a poner esta música. ahí es el libre, ahí es el completamente libre y ahí sí no hay nadie que se pueda meter. O sea, Exactamente. entonces también como permitir esos espacios porque pues uno entiende, ¿no?
que uno trabaja en este mundo y que por lo menos yo trabajo en producción y hay muchas cosas de las cuales de pronto, digamos, no están dentro de lo que a mí me puede gustar, pero finalmente me buscan es para que yo le imprima mi parte a eso, ¿sí? El otro día lo hablaba yo con otro, digamos que está dentro del medio en la ciudad y yo le decía, bueno, ¿hasta qué punto entonces viene tu rol? ¿Y hasta qué punto va la humildad y el ego o la autonomía o ese instinto del artista, ¿no? Porque, claro, yo vengo y le digo, venga, Pipo, yo quiero hacer esta cosa. Sí. Y así. Y tú me dices, venga, pero ese acorde quizá le puedes poner esto o quizá cámbialo aquí, allá. O sea, ¿hasta qué punto va ese rol tuyo? Porque tú dices, igual él me está pagando. Sí me hago entender. Sí, es como... claro, uno tiene ahí ya, uno está amarrado, ¿no? De cierta manera, pero lo mismo que yo le digo a mis estudiantes que el asunto de una herramienta muy poderosa son las habilidades comunicativas con respecto a eso, ¿no? La En asertividad. en el arte, pues, como es tan subjetivo, no sé qué pueda yo decir que pueda caer mal o que pueda caer bien, ¿no? Pero finalmente hay demasiados productores en el mundo, y en Cúcuta hay demasiados, para poner un ejemplo. Pero finalmente me buscan es por el estilo que yo les puedo dar a su proyecto. Yo por lo menos no soy un productor de música urbana, ¿sí? No soy un productor de música urbana porque no tengo esa habilidad y esa destreza que sí tienen otros productores que ya conocen el sonido de la industria y lo saben manejar. Pero por lo menos me buscan es porque yo trato de manejar, yo manejo música un poquito más nativa, un poquito más orgánica, más latina, ¿no? Entonces a eso es donde yo me... Y claro, y puede que me venga a buscar un intérprete de música urbana, pero él lo que busca es que yo imprima el sello mío a él dentro del proyecto, ¿no? Entonces uno trata de ser asertivo cuando va a hacer uno las cosas porque pues claramente, o sea, tampoco uno se puede permitir que las cosas queden mal por un capricho, ¿no? Y porque está tu nombre puesto Y porque allí. está tu nombre puesto. Entonces uno trata de que la manera más acertada, pues uno trata de comunicar que se puede hacer las cosas de una manera que de pronto uno no tenía la perspectiva de hacer. Yo considero de una manera muy personal que en la medida en que la música se haga para pegar, es cuando menos se pega. Claramente hay unos parámetros y unos estándares que se están manejando ahorita. Por un ejemplo, hay una progresión de acordes que ya se está utilizando, unos círculos que son muy conocidos, ¿sí? Por ejemplo, el círculo Despacito, ¿no? Ese círculo se aplica de la misma manera en diferentes tonalidades y ha funcionado a través de la historia. Eso funciona, ¿sí? ¿Cuál es ese círculo ahí? Ese es el círculo de eso es si, sol, re, la. Allá, para hacer una canción. Pero funciona, o sea, ya se sabe que funciona, sabemos que funcionan compases como el 4/4 en tal cosa, funcionan, hay unos parámetros, pero yo considero que en la medida que uno haga la música porque de verdad nazca a hacer la música, dejando a un lado el asunto de la música de la inspiración, ¿no? Y porque finalmente eso es un mensaje que yo quiero dar. Y claro, hay que meterle un análisis, un argumento. Lo que pasa es que decimos, no, es que esto me nació y surgió así de manera súper orgánica y la agarró un ángel y la volvió una canción. No, hay ciertas cosas que hay que saber para que una canción tenga forma de canción. Claro. O sea... ¿Tú cómo sabes cuándo empieza una canción? ¿O cuáles son los elementos o las bases que uno dice, uy, aquí ya empecé una canción y hasta dónde tú dices, ya la canción está lista? Lo más difícil de esta vida es dejar de comer y abandonar una canción. Eso es... No, Pipo, en todo. Mire, hay una frase que me van a escuchar en el podcast siempre que voy a hablar con los artistas. Una obra de arte no se termina. Se abandona. Nunca. Se abandona. Eso es totalmente cierto. Pasa mucho que, pues por lo menos en los momentos que estamos viviendo ahora actualmente, la música tiende a estilizarse demasiado. Cada sonido perfecto, afinado perfectamente, cuantizado perfecto, que no se salga. Cosa que no pasaba antes porque los métodos de grabación eran completamente distintos y salía lo que se tocaba en la cámara. Era más natural. Era más natural, o sea, salía lo que salía. Claro, ahorita está tan estilizado todo que pensar en una canción que no esté cuantizada para nosotros es inadmisible. O sea, para la industria está inadmisible. Una canción que no es que uno escucha los discos de antes, ¿no? Lo escucha y se escucha cuando hay el corte de la cinta o se escucha cuando un músico metió algo, qué tal, pero es que hay unos filósofos de una corriente de las industrias creativas en Alemania que tenían el pensamiento de que, digamos, eso le da el valor a la obra también, ¿no? Claro. Ahorita conseguimos beats por internet y súper genéricos que pueden hacer cosas muy increíbles, ¿no? Pero la historia, el momento actual, digamos que obliga a otras cosas, ¿no?
quizá por la rapidez Claro. en la que necesitamos un producto. O sea, antes uno escuchaba que el artista se encerró Un año. 1 año, 2 años y ¡boom! La lanzó. Ahora es como que si no, ve, este ya no sonó más. Y uno dice, pero ¿y cuándo colocó la última canción? Hace un mes. Pasa con lo mismo, la historia. ¿Cuánto dura una historia en Instagram? No estamos hablando. Una historia en Instagram no dura nada. Así se volvió la vida, ¿no? Si a usted no le gusta, pues usted pasó el dedo y ya. Por la O inmediatez. silencia. Sí, o silencia, la inmediatez de las cosas, ¿no? Hay un estudio con respecto a eso, ¿no? Y uno se pone a mirar cuántos segundos necesita una canción para que se quede en su cabeza, ¿no? O sea, que genere una recordación. Y antes, estamos hablando de hace 20 años, eran más o menos 30 segundos. 30 segundos es bastante. O sea, si uno me pone a mirar 30 segundos a ver en qué momento el cuento el gusto de la canción. Ahora son 8 segundos a 10. Lo que pasa es que también, por ejemplo, la inmediatez del asunto. Uno antes compraba el disco y uno escuchaba todo el disco. Y encontraba que la 9ª canción era la que a uno le gustaba. Y casi nadie escuchaba hasta la 9ª canción. Pero porque el sencillo era el primero y era el top, ¿no? Pero yo creo que esa inmediatez lo que le hace al arte es perder esencia, a mi modo de ver las cosas, ¿no? Pero claro, pues hay que entender el contexto en el que Sí, vivimos sí, actualmente sí. y pues tampoco hay que satanizarlo y hay que adaptarnos a él. Incluso siento yo, no sé si me corriges, que no sé si hay una estadística al respecto, que las canciones hoy en día duran menos. Claro. O sea, uno a veces escucha 2 minutos. Uy, o sea, uno acostumbrado a que eran 4 minutos. Claro, 5 ¿no? Ahí, a medida que va bajando, uno escucha los conciertos de jazz de Wes Montgomery y esta gente. Claro, eran 8 minutos de un solo tema. Y tal. Cuando empezó el movimiento salsero, claro, eran canciones de 7 minutos, tal cuento. Claro, cuando empezó el rock and roll, ya se acortó un poquito el asunto. Y todo este cuento empieza como a condensarse más, ¿no? Y ya llegamos a reggaetones que duran, canciones urbanas, o canciones normal de pop que duran 2 minutos, 2 minutos y medio. Sí, pareciera como que quisieran dejar como picadito para la que viene luego, Sí, ¿no? claro, todo eso tiene un juego también. Me hiciste acordar ahorita de cuando uno va al karaoke, que yo, bueno, este karaoke toca el cantante de Héctor Lavoe, esa es, va porque va, y cuando ya pasa como la melodía que vienen los pregones, como que la gente del karaoke empieza a mirar como, y te quieren cortar, hey, yo estoy pagando por esa canción, Sí, déjamela contar completa, pero es por lo mismo, ¿no? No, son contextos. La salsa tuvo cuando se estaban haciendo ese tipo de canciones, por ejemplo, la salsa, todas las canciones tenían un interludio largo, todas. Pedro Navaja tiene un interludio súper largo, el mismo Juan Pachanga, cantante, Triste y Vacía, tiene un interludio larguísimo, pero porque él era el estilo de ese momento y había que entenderlo de esa manera. Incluso saliéndome del género, si uno va a mirar canciones como One de Metallica, como Stairway to Heaven de Led Zeppelin, o sea, que de hecho hay un meme que dice el baterista de Led Zeppelin mientras el intro y él haciendo como unos bordados, o sea, porque, claro, dura un montón. Pero es que eso también se ha abandonado porque es que, a ver, el hecho de que cualquiera hoy en día pueda hacer música, que no está mal porque es una manera de hacer más asequible el asunto, pues también le quita peso a hacer música, ¿no? Pues si uno se pone si yo me voy al concepto de música, o sea, literal, ¿sí? Que es el conjunto de armonía, melodía y ritmo, pues para que algo sea música debe tener esos 3 componentes. Y una armonía pueden ser 2 acordes nomás, y eso es válido. Pero cómo la melodía juega con esa armonía, cómo el ritmo también se mantiene, cómo si hay cambios, o sea, ahí también quiero decir que es que el papel del músico va a enriquecer eso. Yo te puedo asegurar que si tú me entregas una canción de 2 acordes, yo puedo agarrarla acá y yo puedo decirle, no, pero podemos meterle más y rearmonizar acá para que sea más variado y tal. Ese trabajo digamos, con el contexto en el que vivimos hoy en día, en el que cualquiera puede hacer, pero también tener en cuenta que es como cuando uno necesita un plomero y uno cree que uno puede hacer el trabajo. Entonces uno mete por allá y lo que termina es dañando la tubería y entonces pues tampoco existe un plomero porque pues es el que sabe, ¿no? Existe un arquitecto porque es el que sabe, existe un músico porque pues es el que está estudiando eso para poder hacerlo. Entonces yo creo que también darle un valor al hecho del estudio también de las cosas, ¿no? Porque yo a veces digo, ¿no? Yo disfrutaría más si no fuese músico porque escucharía las cosas y fuera más relajado, ¿no? Pero claro, uno está todo el tiempo analizando, pero porque pues lo mismo, ¿no? Es como cuando un arquitecto llega y ve una estructura y dice, uy, aquí pude haber hecho tal cosa, ¿no? Claro. Pues pasa lo mismo. A mí me pasa mucho en la música en vivo
Y pasa mucho, y de hecho yo tengo las mismas reacciones que tienen ustedes en tarima, es porque cuando alguien, diríamos vulgarmente, la caga, Sí. es como que sabe, o sea, uno como que... Sí, sí, sí. Y uno ve que Pipo volteó, que el del piano volteó, que sí, el bajo, uy, ¿qué dice? Sí, en esencia uno va, la música la vive de otra manera. A mí me ha pasado que estoy en una boda, en, no sé, en un evento, y el músico de repente está en otro mundo. Uno no quisiera, porque uno no dice, yo no lo estoy juzgando a él, o sea, pues No, pero se normal. percibe, o sea. Pero el tema de la música es como que me entra en reversa y siento que se pierde el momento. Entonces, pareciera que estuviera juzgando, pero realmente es porque está ahí como inmerso. Eso, pues hay que ser tolerante al respecto, con el tiempo ya uno entiende. Y también un ejercicio que me ha funcionado mucho es agarrar música que no es de mi total gusto, pero hacer cosas con esa música que sí sean de mi gusto. ¿Qué tal si esta canción se tocaría de esta manera? No tendría la misma referencia ahí, ¿no? Y no tendría otra cara, ¿no? Mira, hay un ejemplo. Hay un grupo puertorriqueño que coge canciones de música urbana bastante pesadas y las toca en bolero y uno se pone a ver los comentarios del video y la gente dice, ay, qué hermoso, no sé qué. Claro, pero, La armonía, pero la claro, la melodía. forma en la que está hecha, porque sigue diciendo lo mismo. Interpretada. Sigue diciendo lo mismo la letra. Y yo creo que esa es el verdadero mensaje que tiene la música. Y lo bacano de eso y lo que yo le digo a mis colegas, los músicos, yo les digo, no hay que satanizar las cosas, pero más bien adáptenlas a lo que ustedes pueden para proponer algo diferente, ¿no? Porque de pronto así entendemos mejor las cosas. Que ahí es donde venía el otro día, alguien hablaba sobre el concepto de cover y el concepto de tributo, ¿no, Pipo? Y yo nunca lo había visto así. Y él ponía este ejemplo de que un cover es, tú la cantas tal cual como la canta el artista. Puedes subir un tono, bajar un tono, pero pues tal cual como la canta el artista. Y que un tributo es cuando tú agarras esa canción y la haces tuya. Le pones lo que quieres, incluso le cambias cosas. Entonces, eso es un tributo. Pero ese concepto también de alguna manera es tergiversado porque es como que uno ya hoy en día escucha mucho más que van es al cover. Bueno, la fija, es algo que está pasando mucho porque, y eso es lo que yo también critico, ¿no? Porque pues yo lo hago también porque pues en el ejercicio hay que hacerlo, ¿no? Pero yo soy de los que opina que pues no tiene sentido tocar algo igual a la persona que yo, pues no, obviamente sí tiene sentido porque así la gente lo ha Claro. escuchado, ¿no? Pero yo soy de los que digo es que, pues si somos músicos, entonces ¿qué herramientas tenemos? O sea, ¿por qué estamos haciendo las cosas igual? Si no, entonces ponga el disco de la persona que quiere escucharlo. O sea, los recursos que nosotros podemos tomar para hacer eso en materia ya del ejercicio musical es responsabilidad de nosotros porque si quiere escuchar de música ligera igualito, pues para eso ponemos el disco. O sea, pero lo bonito es que llegue un músico y me proponga algo con la misma canción y diga, wow, o sea, que se puede de esta manera. Por eso los covers en Spotify han sido tan exitosos, porque son la misma canción, pero con otra vuelta, ¿no? Entonces uno dice, uy, ya no quiero escuchar de música ligera así. Uy, ¿cómo sonaría en bossa nova? Oh, eso es un espectáculo. O sea, eso, lo bueno de lo bueno del arte es que, digamos, tú puedes leer, 10 personas pueden leer el mismo libro y las percepciones pueden ser distintas. Igual que lo pasa con una canción, pueden escuchar 10 personas y sí, hay canciones que uno cree que se compusieron para una cosa y cuando uno escucha la historia del compositor es para otra cosa totalmente distinta. Incluso cuando le ponen video musical, el productor le dice, no, yo la pienso así, y yo, no, Mira la qué quería. pasa ahorita, que ahorita la música ni siquiera, ahorita que ya estamos más afianzados a Spotify o a Apple o a Deezer o a todas esas plataformas, ¿no? Ahorita la música se ve, ni siquiera se escucha. Uno busca el video en YouTube, ¿no? Y uno se pone a mirar, claro, está la típica escena del dron y tal, así y tal, pero claro, es que ya uno ve la música, o sea, la música se ve. ¿Y cómo voy en contra de eso? No se puede ir en contra de eso, o sea, es como entrar en la dinámica, pero proponiendo cosas, o sea, para que la vaina se dinamice un poquito más y mostrar a la gente que sí se puede. O sea, la gente escucha, no, voy a hacer un bolero. Y la gente una vez sí, la generación de ahorita, un bolero tal. Pero escuchan a Cristian Nodal haciendo un bolero eso no es un bolero, eso es otra cosa. No, y es un bolero, pero... ¿Qué ha pasado con la música? La de banda. Sí, la de banda. Que de repente pegan ahorita algunas de esas canciones que cantaba Juan Gabriel o todo. Y ¡ay, bellísima! Mira que a mí me pasó que estábamos en un parche ahí y había estado sonando una canción de Chayanne. Pero cantada por otro grupo pues de música urbana, ¿no? Y decían, uy, esa canción tan hermosa, esos muchachos, ¿cómo la cara? Y yo le decía, no, pero la canción es de Chayanne, o sea... Pero le da otro contexto, ¿no? Claro, como era el dicho, el que no conoce a Dios, a cualquier santo... Entonces, claro, uno no... Pero, ¿por qué? Porque pues que la generación de ahorita también
pues el asunto de la historia, pues le importa, o sea, no tiene tanta importancia, ¿no? Pero digamos que para nosotros, pues ya Pesa. pesa algo, y eso hay que disfrutarlo también. Sí, pero en ti, ese valor de la historia, ¿sientes que cambió cuando conociste mucho más de ello? ¿O la percepción sigue siendo la misma? No, el asunto de la historia es, o sea, para mí en este momento es un referente importantísimo. El otro día lo hablábamos, justamente Sí, fuera sí. de cámara, de cómo hoy en día, incluso hoy en las series, ¿no? O sea, No, uno busca cualquier cosa que tenga un contexto histórico, uno lo busca, ¿no? Así, pero en el contexto de nosotros, de la música, es súper importante, súper importante. O sea, eh, el asunto de tener la referencia de cómo se escuchaban las cosas y cómo las personas de antes pues hacían música y cómo el incluso el sonido. por qué, ¿no? O sea, el por qué esa Claro. gente toca esto o aprendió esto, o por qué ellos tienen estos instrumentos. Claro, mira, hay un grupo en Colombia, en San Basilio de Palenque, que se llama Sexteto Tabalá. Y yo creo que es el grupo de música afro más viejo que hay en Colombia, ¿no? En la historia colombiana. Y lo que tocan ellos es son. Y es una forma de tocar son. Y tiene un instrumento muy parecido al bongo. Tienen claves y estamos hablando de que es música ancestral, o sea, casi prácticamente. Y a veces tenemos la consideración que la música afro es solo la de tambores del Atlántico, ¿no? O la del Pacífico, que también tiene un valor inmenso. Pero uno se pone a mirar música y de dónde viene todo eso. Ya tiene un... Digamos que de pronto, entre comillas, más comercial, yo a los que he estado escuchando mucho el último año fue a Herencia, ¿no? Herencia, claro. Herencia y me parece que las letras, o sea, como toda la musicalización Pero que hay detrás, eso es algo, parece brutal. eso es algo, a mí me parece brutal y además una responsabilidad que ellos ni siquiera saben que tienen, ¿no? Porque mira lo que hicieron, lo que hoy en día se habla de música fusión, porque hoy en día encerrar un solo grupo en un solo género es complicado, ¿no? Pero entonces, Hoy ves a Juanes cantando con Nach. sí, o sea, pasan cosas. Y mira que ahorita casualmente vi un reel de Juanes hace poco y decía, esta canción no me la dejaron meter en el disco, ¿no? Pero la quiero cantar. Entonces decía, claro, él sabe que él está sumergido en la vaina de la industria y que tiene ciertos compromisos, pero él dice, pues es mi rato libre, y me voy grabando, pues voy a tener mi Instagram, pues voy a tirar. Y tiró una trova, una canción carrilera así paisa, ¿no? Que imagino que a él le gusta cantar y escuchar. Entonces, mire cómo son las cosas. No necesariamente está siendo infiel y está crucificando a la música. No, obviamente está sumergido bajo una industria, haciendo las cosas bien, porque es que eso siempre es algo que yo siempre insisto, ¿no? Haga reggaetón, música de banda, música norteña, música de iglesia, lo que usted quiera, pero hágalo bien, ¿sí? Hágalo bien. Profesional, lo más profesional Sí, que lo usted más pueda. profesional que se pueda. ¿Por qué? Porque pues eso es lo mínimo que se merecen las cosas. Por más sencilla que sea la música, se haga bien hecha. Así como algo muy complicado, también hay que hacerlo bien. Pero esa es como la finalidad. Hay un concepto que se habla que a veces hay artistas de show. Este man, uno dice, uy, este man en vivo es una cosa de locos. Y otros que dicen, estos son solo artistas del estudio. Te puedo asegurar que el 80% de la música que se grabó no la grabaron los artistas de la portada del disco. Eso es casi que asegurado. ¿Por qué? Porque una cosa es el show o el showman que te puede dar el man ahí en vivo. Hay muchos artistas que, pues con todo el respeto, no tienen, digamos que, una capacidad vocal impresionante o una cosa así que es que, por ejemplo, tú escuchas a Adele y Adele se puede quedar sentada en una silla cantando y es suficiente. Ella puede tener la cara tapada si quiere. ¿Sí? Sí, pero es suficiente. Sí. Es suficiente. Hay artistas que obviamente no, que venden otra cosa, ¿no? Que emocionan con otras cosas. Y es totalmente válido porque pues también esto es despertar emociones y todo lo que pasa. Sí, mira lo que pasaba, por ejemplo, en Linkin Park, ¿no? La energía de los conciertos de ellos y todo. Era un asunto... Tú puedes escuchar las canciones y tener energía, pero en vivo era una locura. O sea, era la energía puesta en todo su... Y pasa mucho, por ejemplo, yo no soy fan, tengo que decirlo, de Katy Perry, pero yo sí he visto videos, sobre todo, en vivo de ella. Showzazo. Y son shows, literal. O sea, Pues realmente por eso te están cobrando. O sea, exactamente. sabes que estás entrando para ver un show. Porque para escuchar el CD... Para escucharla, claro, tú entras y yo te lo pretendo estar en el concierto de Bruno Mars. Y Bruno Mars es un artistazo, ¿no? Ya lo sabemos. Pero es que, claro, yo entendí por qué me estaban cobrando lo que me estaban cobrando en la boleta, ¿no? Porque era un show en todo el sentido de la palabra. No era solo que el man cantara. Coldplay también lo suele hacer. Incluso Coldplay lo suele hacer y uno ve un concierto, un video de Coldplay. Pero es un show, o sea, es un show porque ya... Y eso es lo que también hay que entender de la industria, que es que a veces creemos que si bien
el arte no está solo para entretener, es también entretenimiento. O sea, eso hay que entenderlo. Yo siempre insisto con esto, ¿no? Yo les digo, porque cuando estoy tocando me dicen, no, pero anime a la gente, dígale algo. Yo no soy animador. Sí, ya no soy impulsador de eventos ni nada. O sea, yo soy músico y mi trabajo es que a través de la música se pueda sentir. Más bien a través de tus movimientos, de tus ¿Se da cuenta cosas. que yo a veces estoy tocando y yo ni siquiera hablo de un tema al otro ni nada, sino paso al otro, a veces ni digo nada? Porque, pues, a mi modo de ver las cosas, ¿no? No quiere decir que esa es la única manera de hacerlo, ¿no? Sino que mi modo de ver las cosas es que la música tiene que hablar por mí antes que lo que yo pueda decir. De hecho, yo no sé quién fue el que lo dijo, pero decía que la música era la poesía que hacía el aire, ¿no? ¿Cuál es mi gusto de ir a ver un show en vivo? Que de alguna manera haya esta fuerza de tener al artista allí haciendo algo que quizá ese disco no me va a hacer, ¿no? Es que eso es lo bonito de hacer la música así. Hay algo en lo que no estoy, obviamente que no estoy satanizando ni estoy apartando, pero es que, por ejemplo, pasa ahorita con la música en vivo que se utiliza mucha secuencia, ¿no? La popular pista, ¿no? Y poner y darle play y tal. Que no está mal, obviamente, porque pues... En vivo, dices. Sí, o sea, en vivo. Pero yo soy de los que piensa que así sea con una guitarra y una trompeta o una guitarra y un bongo. Esa era una pregunta que te iba a hacer. Por eso te decía al comienzo la pregunta de hasta dónde llega la canción, porque hay gente que dice, hermano, a mí deme un bongo, deme no sé, unas tamboras y mi voz y listo. O una guitarra y listo, un piano y listo. O sea, ¿tú qué consideras como que, mire, a mí, deme esto y ya, yo le hago un... Yo considero que la misma música va pidiendo las cosas, ¿sí? Hay personas que me han llegado con composiciones y obviamente en la sencillez de la composición, ¿no? Pero la misma música va pidiendo cosas, va pidiendo cosas, va pidiendo cosas, va pidiendo cosas. Entonces yo lo que considero, yo lo que hago es normalmente es estar tan... Esto suena un poquito místico, pero al final no es tan místico, pero al principio sí. Es tratar de a ver qué me está pidiendo la canción. ¿Qué es lo que usted quiere transmitir de la música que quiere hacer? Porque usted me puede decir, no, yo quiero transmitir odio en esta canción, pero toda la canción está diciendo te amo. Entonces como que, sí, o sea, tratar de encontrarle sentido y coherencia, ¿no? Porque eso es lo... Incluso los acordes, ¿no? Hay acordes que Claro. uno dice, esos acordes son para... Claro, el ejemplo muy sencillo es con los acordes mayores y menores. Por ejemplo, un acorde mayor genera felicidad, un acorde menor genera como esa nostalgia, ¿no? Que es como cuando uno escucha un blues y uno dice, uy, eso Más está- desgarrador, más tal. Ajá. Entonces, eso es lo que cuando se está haciendo una canción o cuando se está produciendo una canción, lo que yo considero que primero hay que hacer es organizarla. Se organiza, que es la preproducción, donde uno se siente y ya tiene organizada. Ya después se va a la parte técnica, donde hay que grabar y donde hay que escoger los instrumentos y las sonoridades que uno piensa que son más acordes a lo que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces siento que la canción, quiero hacer una canción más íntima. Pues yo sé que tengo que, pues más íntima al principio, pues un piano caería muy bien para el principio, con un poquito de los strings y tal, y haciendo arreglitos así. Si yo siento que quiero empezar alegre, pues tengo que empezar con percusión fuerte, con cosas así. O sea, hay que empezar a medir, ¿no? Y ya en el conocimiento de las sonoridades de los instrumentos, pues uno dice, de pronto hay un djembe no sirve tanto, más bien utilicemos un alegre. De pronto no unas congas, sino dejemos el bongo solo. De pronto entonces uno empieza, pero porque ya uno conoce la sonoridad de los instrumentos, y ahí también se empieza a jugar con los músicos, ¿no? Este músico tiene más toque para esto y tiene más sentido para esto y le va a dar más sentido a esto que tal. Y pasa lo mismo con los músicos de estudio, ¿no? Los músicos de estudio, ¿qué es lo que pasa? Que en estudio normalmente se cobra por hora, ¿no? Claro. Entonces, a medida que si yo traigo el músico de la banda quiere grabar, pero si se demora 3 horas para hacer una toma, pues eso cuesta plata. En cambio, un músico de sesión se le entrega y el músico de sesión lo saca en una, ¿sí? Y bien. O sea, entonces, un caso que hay que tener en cuenta. Pero claro, finalmente, por ejemplo, yo que estoy trabajando en mezcla y mastering, uno siempre quiere arreglar cositas, ¿no? No, pero ¿será que el bajo no corte la frecuencia que era? Esta se choca con lo otro. Y pasa algo con el oído, a mí me pasaba al principio, que yo duraba horas mezclando, ¿no? Como 2 horas una canción. Y me levantaba el otro día y no me gustaba. Entonces lo que ahora hago es mezclar en la mañana. En la mañana el oído está más fresco. En la noche el oído pierde ciertos dBs, pero, o sea, pierde ciertos decibeles. Hay frecuencias que ya no escuchamos por el desgaste del día. Entonces, por ejemplo, ya solemos no escuchar las frecuencias tan bajas, tan graves. Las frecuencias de los 100 hercios hacia abajo, del 80. Ya no las percibimos de la misma manera. Ya nos molestan frecuencias tan altas, por ahí de los 12.000 hercios hacia adelante. Entonces, claro, ya la mezcla a uno le cambia. En cambio, yo ya aprendí que es mejor mezclar en la mañana. Se levanta uno fresco
escucha, el oído está perfectamente preparado y terminar las mezclas lo más rápido posible. Es algo que he aprendido porque si no, no lo termino. Hoy en día lo que hago es renderizar por capas. Hago la edición de las voces y renderizo una vez y dejo así. Porque si la dejo ahí, me pongo a cambiarle, me pongo a, no, pero este chorno no viene, entonces empiezo tal. No, renderizo, ya quedó como quedó. Hay cositas que de pronto sí me fijo después y digo, no, es muy evidente que hacerlo. Pero ahora hago así, porque si no, no abandono la vaina y pasa lo mismo. Y es muy subjetivo, ¿no? Tú, por ejemplo, le presentas al cliente y el cliente dice, uy, pero yo escucho aquí con mucho bajo, listo. Yo hago 2 revisiones y ya, o sea, ya, porque si no, eso se vuelve y no se termina y no se entrega al final. Y la mejor canción es la que se termina. O sea, no hay... Porque muchas se quedarán en el camino. No, millones. Te puedo asegurar que muchos productores, muchos músicos en el mundo tienen su libreta llena de canciones y no han terminado ninguna. Que es el arte de abandonar el perfeccionismo, ¿no? También de alguna manera. Yo siempre juego más con la vaina de ser perfectibles, de cómo voy evolucionando con el tiempo, pero si yo me centro en una sola canción o en una sola cosita, quizá hay cosas que no, ¿no? Quienes hemos escrito algo en el momento, nos pasa que yo, por ejemplo, ya veo ese primer libro y digo, uy, pero ¿esto qué? O sea, ¿cómo fue? O hay cosas que, uy, aquí le hubiera puesto esto, ¿cierto? De ahí el ejercicio de la reedición y de cómo uno va y lanza un segundo tema. Empiezan a agarrar valores de otra manera, porque al final, en ese momento fue como, necesito abandonarlo ya, porque si no... Claro, y hay cosas que ahí se puede visualizar la evolución también, ¿no? Y eso también es lo bonito. En esencia. Bueno, si uno escucha las cosas que yo grabé hace 4 o 5 años, uno pues dice, wow. Y ya, o sea, uno escucha ahorita, pues claro, pero también se evidencia la evolución de las cosas y de la sonoridad y eso es bacano, también ese proceso es bacano. Entonces me pones, por ejemplo, a mirar la versión las primeras versiones de Corazón Partido de Alejandro Sanz. Sí. Es una versión completamente distinta a la que salió, o sea, no completamente distinta, sino que tiene elementos que no hubiésemos considerado ni siquiera pasado por la cabeza, ¿no? Finalmente lo que el artista nos presenta. Hay muchas opciones, pero es que también es en la coherencia de lo que uno quiera mostrar. Porque es que si mi disco se llama Renacer, por ejemplo, ¿sí? Y estoy tocando cosas que hago hace 10 años, pues no estoy renaciendo. O sea, me hago entender un poquito a la coherencia de lo que estoy diciendo, porque todo tiene que tener un enlace. O sea, no puede ser porque sí, o sea, sí. La coherencia juega un valor importante en todo ser, ¿no? Y en cualquier área como tal. Pipo, para ti, ¿qué es la improvisación? ¿Cómo la tomas en tu vida? Mira, con la improvisación pasa algo, con todo el respeto de todos mis colegas y todo el asunto. Hay un asunto en la música que se ha manejado todo el tiempo que es como que se ha puesto a los músicos en una línea vertical, ¿no? El músico que es académico y el músico que es empírico, ¿no? Y se ha puesto, igual los dos son músicos, ¿no? Pero siempre se ha visto de una manera vertical, ¿no? Que el músico académico está más arriba que el músico empírico. Pasa algo muy curioso con esto, porque es que con el asunto de la improvisación hablo porque he tenido la oportunidad de compartir con muchos músicos muy académicos, excelentes músicos, increíbles, o sea que es como ver y escuchar los conciertos de Europa de músicos increíbles, increíbles. Pero tú les dices improvisar y es como si el chip se les parara, ¿no? Es como que entraran en conflicto. No todos, pero gran parte de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que yo considero que la improvisación es la capacidad de conocer el lenguaje de lo que estás haciendo, en este caso la música, y empezar a conversar, a dialogar, ¿sí? Ahí, en el momento, ¿sí? Ojo que con esto hay un mito, que es que todo lo que yo haga ahí es porque nació ahí la primera vez que lo hago. No, hay ya lenguaje que tengo en la cabeza, hay frases que yo ya tengo. Tiririri, para, pa, pa, para. Ya, yo tengo esa frase ahí. O tarararara, para, pa, pa, para. Son frases que ya tengo ahí, pero empiezo a agarrar de todo el lenguaje que yo ya estoy alimentado y empiezo a conversar a través del instrumento. Eso es el asunto de la improvisación, considero yo. La improvisación no es del todo novedad en el escenario, ¿sí? Claro, hay una comunicación y un asunto que se puede dar y que hay cosas que pueden nacer en el momento y, claro, las diferentes sensaciones y emociones. Pero la improvisación es nada más que conversar con el lenguaje que yo ya tengo en el momento. Sí, que de alguna manera, por ejemplo, hay unas escalas, hablando de guitarra o piano, que desde ahí yo ya sé por dónde me puedo ir. Claro, ¿no? Ya hay cosas muy raras que ya hay músicos que son más modales, o sea, es como que ya más avanzada, ¿no? Pero que ya no juegan ni siquiera con escalas, sino con modales, ya son más modales, hay unas vainas que son incluso atonales, o sea, unas cosas ya, o sea, pero es en esa experimentación
de empezar a conocer el lenguaje. Claro, por ejemplo, si yo estoy tocando jazz, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, yo no soy jazzero, ¿sí? Yo siempre lo he dicho, le he dicho a un amigo que me dice que toque jazz con él. Yo le he dicho, yo no puedo tocar jazz, marica, porque a mí me va a sonar a cumbia, me va a sonar, no le va a sonar, no me va a sonar. Sí, no me va a sonar como de verdad usted quiere que sea el jazz, ¿no? Pero bueno, eso como para poner ejemplo en el sentido de que esos recursos que yo tengo, por ejemplo, si a mí me gusta la salsa, yo ya tengo frases en la cabeza inconscientemente de, por ejemplo, de secciones de brass, de trompetas y eso vuelta. Entonces yo, ya, claro, de acuerdo a eso yo me voy moviendo. Por ejemplo, yo soy percusionista, entonces yo los solos que hago en la guitarra trato de pensarlos como si fuera un solo de tambor, con golpes. Entonces a mí se me facilita más y comunico de otra manera, ¿vale? Hay un ejercicio que me puso un profesor de piano una vez que me dijo improvise con solo una tecla del piano y haga la cantidad de compases que quiera. Claro, entonces empieza uno a tratar de todas las posibilidades que hay para llegar a un solo sitio. Y eso pasa con la improvisación, que es esa capacidad del músico de poder expresarse con el lenguaje que ya conoce. ¿Sí? Total. No, y de hecho te lo digo porque yo soy un gran defensor de la improvisación, incluso desde el punto también vocacional a la educación. O sea, es decir, a nosotros como docentes se nos pide que hagan unos planes. Currículo y todo el cuento. Hay que hacerlos, sí, claro, porque yo sé por dónde me voy a ir metiendo. Lo que tú dices o haciendo la analogía es yo ya tengo un lenguaje por dónde me voy a ir, pero dentro del aula no puede ser todo tan metódico, ¿sí? Tan conductista, ¿no? Tiene que sentirse. Tiene algo. que vivirse. Y la forma de vivirla es donde entra el juego de la digámoslo, creatividad, ¿no? Innovación que uno genera dentro del aula debido a esa improvisación, es decir, lenguaje, lo que tú hablas, ¿no? Me pareció una analogía bellísima porque es algo ya influenciado, sí, pero de alguna manera que lo doy al contexto real que estoy viviendo en el momento. Porque es que usted planea una clase y llega y ese día 5 niños llegaron enfermos, ahí la cosa cambia. Claro. Ya no es la misma clase, ya no se puede. Ese día tú tenías pensado proyectar algo y se acabó y se dañó el proyector. Cambia todo. O sea, a eso voy en el tema de jugar y saber. No, eso pasa en el escenario, pasa millones de veces, ¿no? Que yo considero, o sea, ponernos en el contexto del sitio donde tocamos normalmente, yo considero que pues, es súper importante la capacidad que yo tenga de lectura de las personas, ¿no? De lo que están sintiendo y por dónde llevarlos. Porque a veces la misma gente, lo decía mucho el Joe, ¿no? La música pues, se hace para el bailador finalmente o para la gente, ¿no? Entonces la gente no está pensando que es un compás de 4/4, ni que va en la tonalidad tal, ni que va... No, la gente no piensa en eso, la gente piensa en lo que está sintiendo en el momento. ¿Y cómo la puedo bailar? Exacto, entonces un poco también eso, ¿no? Porque, y esa es la magia de la música en vivo. Que tú pones el disco y está ya, uno sabe cómo termina y cómo empieza, pero una canción en vivo uno no sabe qué pueda pasar, o sea, y uno se da cuenta que funciona y que no, o sea, y más o menos y va perfilando lo que uno tiene que mostrar, ¿no? Listo. Pipo, naturalmente todos en la vida hemos pasado por momentos difíciles relacionados a nuestro arte o nuestra profesión, cual sea nuestro modo de servir. Entonces, hay dos concepciones que yo tengo y es vivir para servir, ¿no? Que decía, bueno, Santa Teresita lo decían, el que no vive para servir no sirve para vivir. En ese tema, ¿tú cómo concibes en cuanto al tema de sanación? O sea, se tiene, incluso desde la época de Aristóteles y Platón, ellos concebían la música como un proceso para sanar en muchos aspectos, pero tú lo concibes así, es decir, ¿tú sientes que has sanado a través de la música? Yo siento que con la música, como te dije al principio, hay muchas etapas que se pasan alrededor de dedicarse completamente a la música, ¿no? Está el asunto utópico, está el asunto ya aterrizaje y está el punto ya en el que, siendo muy sincero, hoy en día te puedo decir que para mí todo no es música. Empezando por ahí, ¿listo? Porque sí, es mi esencia, es mi pasión, es lo que me gusta hacer, es lo que yo quiero transmitir y indudablemente no podría vivir sin hacer música, eso lo tengo claro. Pero también tengo claro que en el asunto de sanar también, y te lo digo con toda sinceridad, yo a veces no quiero escuchar música. Hay momentos en los que no quiero escuchar música, hay momentos en los que no quiero cantar, hay momentos en los que no quiero tocar. Tampoco quiero romantizar esta idea porque es que, si bien sí, claro, sana. Yo pongo este ejemplo, pero suena un poquito así. El panadero finalmente, ¿qué es lo que hace? Pues sabe hacer pan, pues se siente triste y pues hace un roscón con arequipe, digámoslo así. Sí, o hace un postre para alegrarse o lo que sea, ¿sí? Pues la única manera, no la única, sino la manera que yo considero en la que yo me puedo expresar es a través de la música, como un escritor a través de lo que escribe, como un bailarín a través del baile. Por ejemplo, para mí el descanso es el silencio. Suena irónico, pero para mí el descanso es el silencio, ¿sí?
en un momento en el que pueda tener silencio. No porque me moleste la bulla que estoy haciendo todo el tiempo, sino porque no todo puede ser eso, ¿sí? Y el equilibrio ahí está jugando un papel súper importante, porque si bien me ha ayudado a sanar muchas cosas y a expresar muchas cosas, porque posiblemente yo no, para expresarme yo no sea tan bueno hablando, sino que de pronto a través de la música puedo hacerlo. Me expreso, hay momentos en los que yo me estreso y vengo acá y cojo la guitarra y pongo un backing track de algo y empiezo a tocar y ya, eso Te calman los niveles de me estrés, baja claro. y me nivela. Pero hay momentos en los que no quiero escuchar, ¿sí? Y hay momentos en los que precisamente en ese proceso de orden, por eso tengo este espacio, porque sé que aquí entro es a trabajar en música, ¿no? ¿Sí? Yo aquí no tengo las consolas, ni tengo el play, ni nada. Yo cuando quiero jugar, voy y me siento a mi consola. ¿Por qué? Porque lo que decíamos al principio, la música tiende a absorber, o el arte tiende a absorber de una manera increíble, y tampoco nos permite vivir el resto de cosas. Porque es celosa, ¿no? Lo decías al Es- comienzo. Yo creo que muchos cometimos el error al inicio de la pandemia de no separar esos espacios, ¿no? Cuando yo ya hice este cambio, en el que yo ya agarré mi habitación y yo ya sabía que si iba ya era a trabajar, ¿sí? Yo ya entendí eso, ¿no? Lo que tú dices, el poder separar los espacios para decir, oye, voy allá a hacer esto, voy allá a hacer música o a trabajar, o salgo y hago otras cosas, ¿no? Exacto. Lo que tú dices del silencio es muy cierto porque yo creo que estarás de acuerdo conmigo que nosotros le tenemos miedo al silencio. Sí, con el silencio pasa una cosa que es que no es a algo que estemos acostumbrados. Siempre hay ruido de lo que sea, ¿no? El celular, la notificación, el esposo, esposa, los niños, las papás, mamás, el trabajo, bueno, todo. Está haciendo ruido todo el tiempo. No sé si será una variante de los que amamos la música, pero sí siento que el silencio hace, de hecho el silencio hace parte de la música, ¿no? O sea, desde ahí Y viene. importante también. Y pues saber llevarlo a la vida también es saber como, bueno, antes tener tecnología era como, wow, o sea, tengo que llegar allá, ¿no? Y ahora fíjate cómo buscamos o romantizamos ese espacio de decir, me quiero alejar de la tecnología, ¿no? Porque nos ha abrumado tanto que, uy, no, necesito mi espacio. Entonces uno, lo que tú dices, ¿no? O nos vamos para un pueblo cercano, para otro país, o lo que sea que le alcance, pero de alguna manera buscar como, uy, me quiero separar de mi trabajo, de mis cosas, porque nos abrumamos tanto. De ahí viene también la capacidad de saber cómo organizo también mi tiempo, porque alguien una vez me preguntaba, ¿será que no nos alcanza el tiempo por desorganizados o será que estamos cargados de trabajo, ¿no? No, con el tiempo pasa una cosa muy... Para mí es la única variable realmente que dice todo, ¿no? El tiempo, no hay nada que hacer. Y con el tiempo pasa que es que uno dice, no tengo tiempo para tal cosa, no tengo tiempo para tal cosa, no tengo tiempo. Pero es que pasa lo mismo que como con el asunto de la educación financiera, ¿no? Uno tiene gastos, hormiguita por ahí que están desgastando la vaina. Y con el tiempo pasa lo mismo. Uno no se sabe a veces qué pasó el tiempo y pasó el tiempo y no hizo uno, sí. Pero pasa una cosa que es proporcional con los espacios, ¿sí? Hoy en día no nos concentramos más de media hora haciendo algo. O sea, usted, incluso a mí que me gustan los videojuegos, yo ya juego una hora y ya estoy mamado. Es eso también, de que no destinamos los espacios y la concentración para hacer tal cosa. Yo puedo asegurar que hoy hay un estudiante que va a redactar la introducción de su tesis o el planteamiento del problema, que realmente si uno se sentara a hacerlo desde otra perspectiva, uno lo termina en una hora y media, menos de una hora, y corregido y todo, y estilo y toda la vaina. Claro, pero ¿por qué un estudiante lo veía así? Porque uno se distraía con cuanta cosa pasaba en la vida, ¿sí? Y entonces el tiempo no lo empezó a optimizar. Y también el tiempo es directamente proporcional al dinero. O sea, no es el dinero que uno está gastando, ¿no? Que al final es lo que uno entendió. Es el tiempo que estoy gastando en trabajar para conseguir algo. Ujú. Porque es eso, ¿no? Había un artículo que ponía cuánto tiempo nos cuesta comprar un iPhone, por ejemplo, en diferentes países, ¿no? Y ahí uno se da cuenta, ¿no? En Suiza cuesta un mes. En Latinoamérica cuesta 12 meses de tiempo. O sea, Es complejo. es una cosa así. Y empezar a verlo así es... Creo yo también, incluso estadísticamente con los niños también pasa, ¿no? Que cambia la concepción por los estímulos, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, un niño antes, los estímulos que necesitaba para su día, los gastaba en el transcurso de lo que él estuviese despierto. Y ahora agarran un celular, una tablet, y los estímulos Están sobreestimulados. los consumen en una hora. Y el resto del tiempo, pues imagínense, o sea, ahora toda la sobreestimulación que hay. Entonces, produce también el hecho de que ahora en concentración, si antes teníamos a los niños proporcional a su edad, 10 minutos,
ahora ese niño está en un minuto ya afuera. Por eso de los papás, por la concepción de los padres ahorita es que nos apaga, ¿no? El chino nos apaga, ¿no? O sea, y está todo el tiempo activo. Y de ahí viene lo que te iba a decir ahorita y es también el ejercicio que nosotros tenemos porque nos han vendido la idea de que nosotros tenemos que ser multitarea. Oye, ¿en pandemia no leíste 10 libros? Eres un, de verdad, mediocre, ¿no? Y a veces uno como, espérate, ¿no compusiste un álbum de verdad, Pipo? De verdad, que medio... Y empiezas como el tema de que tienes que ser así, no me metas en un territorio donde yo... Eso también fue una crítica que hicimos que en pandemia todos los músicos y tratamos de hacer mucho contenido, ¿no? Claro. Pero llegó un punto en que, porque no tengo obligación de hacer contenido. O sea, no, es que, ¿qué está pasando? O sea, uno se pone el contexto, ¿esto qué es lo que está pasando? Es una pandemia mundial. ¿Qué se puede hacer? No se puede hacer nada. O sea, entonces, yo lo vi de esta manera al principio, claro, están las preocupaciones financieras y todo lo que le pasó a todo el mundo, pero hay un punto que yo no quiero hacer lo que yo quiera, si me quiero despertar tarde, pues me despierto tarde, si quiero, claro, ya después uno empieza a tener rutinas y todo, pero ¿por qué si es que estamos en pandemia? Yo nunca vi, por ejemplo, yo nunca vi una pandemia, ¿sí? O sea, no tenía por qué estar preparado para esto, entonces, igual también el asunto de la ansiedad y todo eso normal, o sea, uno no dimensiona y por eso también la historia es importante en el asunto. Uno no dimensiona porque es que a países como el nuestro, Colombia, vivió una guerra prolongada a cuotas de muchísimas cosas, con mucho dolor y todo lo que condicionó muchos de nuestros comportamientos, ¿no? Pero nosotros no alcanzamos a vivir una guerra mundial y no tenemos la dimensión De lo que implica. de lo que implica una cosa de esas y el cambio tan increíble, ¿no? Pero con eso va con el resto de cosas. O sea, en pandemia estamos generando contenido, hasta que al final yo dije, no, o sea, ya, o sea, yo duré como ya 2 meses sin grabar nada. Yo dije, no quiero, o sea, no quiero tocar ni quiero grabar, o sea, quiero... Espérame, voy a mi ritmo. Y de alguna manera uno va encontrando las rutinas, porque al final pues uno siente que sí, puede ser productivo en ciertas cosas, pero ya, o sea, y tampoco la necesidad de mostrarlo, porque esa era la otra, ¿no? O sea, una cosa es que tú lo hicieras para ti, y otra... Pasa mostrar. algo con ese tipo de cosas que hoy en día no lo hiciste y no lo mostraste. Y yo entiendo la dinámica, en materia artística yo la entiendo, porque claramente uno está interesado que se demuestre el arte para poder, pero hay cosas que no, o sea, y está bien, o sea, y también está bien si lo quiere uno mostrar o la persona que lo quiere hacer lo quiere mostrar todo, está bien, o sea, uno es el que decide ver el contenido, ¿no? O sea, Exactamente. pero también por lo menos yo considero que hay momentos en los que hace falta silencio de esas cosas también. Sí, total. Pipo, yo no sé si alguna vez has escuchado el tema de la escopetarra. Sí, claro, César. De César, exacto. Una vez cuando vino a la ciudad, dijo algo que a mí siempre se me marcó, y es decir, si un arma que no tiene sentimientos pudo convertirse en una guitarra y hacer música, pues ¿por qué nosotros, digamos que tenemos la razón y todo el tema, el corazón y bueno, seres sentipensantes, pues ¿por qué no, no? A mí me marcó eso. Y Bono, el cantante de YouTube, decía que la música tenía la capacidad de transformar a los seres humanos. Desde esa concepción sientes que podemos trabajar mucho más en la música con esos fines, es decir, claro, obviamente hacemos nuestra esencia, ponemos todo nuestro rol, pero sientes que culturalmente una ciudad, un país puede cambiar. Hoy en día, yo considero que todos los músicos deberíamos ser pedagogos, o todos los artistas, porque hacemos música es por un asunto del ego, ¿no? Uh-huh. Y un asunto de visibilización. Pero justo cuando estamos haciendo eso, justo cuando nos dejamos llevar por el ego, es cuando menos música estamos haciendo. Y hay que entender que la música no solo es para que me escuchen, para que me vean, para generar recordación. La música también es para enseñar, para a partir de ella generar cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos, mira, no todas las personas tienen que volverse músicos, no todos tienen que aprender guitarra para vivir de la música, no todos tienen que aprender saxofón para vivir de la música, o no todos tienen que escuchar música para ser músicos. Es que es tan natural para todos nosotros escuchar música o disfrutarla, pero no es tan natural entender todos los cambios que genera a partir de eso. En jóvenes de un colegio, armar una banda de algo, le puedo asegurar que puede cambiar la vida de esos muchachos. No para que se conviertan en músicos, muchos de ellos pues van a ser abogados o cocineros o no, sí, pero no para que sean músicos, sino es para cambiar la perspectiva de las cosas. Con los niños pasa muchísimo, incluso con los adultos. Con los adultos hay una cosa que pasa con todo, pero la frustración, ¿no? Porque para eso no nos enseñan nada, ¿no? Pero
el asunto de esos tiempos para dedicarle a un instrumento o a escuchar música o a disfrutar es un agente de cambio increíble. Y ahí va el punto más importante que también que veo. Se cree que no hay responsabilidad, pero los músicos tienen responsabilidad directa en lo que se les está transmitiendo a las demás personas, ¿sí? Porque es que eso puede generar un cambio, un impacto que uno en la vida se puede imaginar. Mucha gente se ha acercado a los compositores o a las cantantes diciendo, mira, esa canción me cambió la vida. Esa canción fue algo que para mí fue un antes y un después. O con esa canción, mire, yo encontré a tal persona. O con esa canción yo me reconcilié con mi mamá. Casi que lo hacen como una banda sonora de sus propias vidas. Exacto, es que es una cosa... Por eso muchos cantantes, o sea, sin desmeritadamente, porque tiene todo su valor, muchos cantantes de música urbana se han salido de esa dinámica y dicho, oye, yo debí ser más responsable con mis letras, porque es que también la están escuchando mis hijos y yo que le estaba, o la estaba escuchando personas que hice que la situación fuera peor, que tampoco es responsabilidad porque yo no soy responsable de la emoción de ninguno, pero también es cierto que hay responsabilidad en el ejercicio del arte. ¿Crees que eso le pasó, por ejemplo, a René, el de Calle 13? ¿O sientes que fue otra...? No, yo siento que René es una persona inteligente. Él sabía que el movimiento al principio se movía de esa manera. Hizo música del medio. Hizo música del medio y después digo, ahora sí hago lo que a mí me dé la gana. Que es totalmente inteligente y totalmente válido. Sí, hay una concepción que dice que yo hago dinero del medio para luego hacer con ese dinero arte. Claro, o sea, es que, a ver, no está, o sea, estar en la industria no es malo porque es súper bueno. Hay dinero, hay sostenimiento, hay estabilidad, lo que sea, sí. Pero también uno tiene que llegar al punto de entenderlo hasta qué punto yo puedo tomar de ahí para poder hacer las cosas que yo quiero. Para nadie es un secreto que la disquera es la que pone o la disquera es la que dice o los estudios de mercadeo son los que dicen qué es lo que tengo que hacer. Pero ya cuando tú tienes un reconocimiento y tienes una independencia, pues yo hago lo que yo quiera. Pipo, no. Primero agradecerte por tu tiempo, por toda la sabiduría que pones allí. Ojalá sigamos coincidiendo en escenarios, en eventos, en cosas, que sigas haciendo música. Louis Armstrong decía que el músico no se retira, sino que llega un momento en el que deja de hacer música y pues se va. Y yo creo que en ese momento vas a ir a cumplir tu sueño, ¿no? Que es extrañamente, me lo confesó, sí. que es extrañamente vivir de comer. De comer. O sea, si alguien de repente quisiera pagarle a Pipo por ir por el mundo comiendo, aquí está un excelente... Sí, mira que cuando estaba joven, pues el concepto era diferente, ¿no? Y ahorita la verdad siento que lo que me hace feliz, obviamente me hace feliz mi trabajo, pero es comer. Para mí comer tiene un significado súper importante y finalmente es como uno se llega a sentir bien. Sí, no, súper. Seguimos trabajando en proyectos, seguramente ahí estaremos en contacto y bueno, nada, éxito mi hermano. Que estés bien. Gracias por la confianza, gracias por el espacio y nada, seguir promocionando todo esto para que a todo nuestro entorno puede llegarle y puede aportar. Y visibilizar, que al final es lo que tenemos que construir en sociedad, hermano. Esa Exacto, es la idea. No, gracias. Excelente, Pipo. Vale, Gracias. Adentro, que de ternura